Buenas tardes, estamos con el nuevo director del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, Juan Barrón. Un gusto que estés con nosotros. Muchas gracias Marcela, pues aquí, aunque pueda ayudarte. Juan, estoy realizando una investigación sobre el papel geopolítico de los medios de comunicación hoy en México y particularmente, bueno, tu perspectiva es interesante por los temas relativos justamente a América del Norte. Y hoy en una coyuntura como tan trumpista, lo estábamos diciendo antes de la grabación, eso por un lado, el poder mediático cambiando en la celeridad de la tecnología del siglo XXI, que parece que está en un lado. Por otro lado, una hegemonía estadounidense cambiando las estructuras políticas y mediáticas. Y voy a poner en el tercer lado, para que inicie la conversación sencilla, sí, a México. También enfrentando estos dos sentidos, el lado más económico de Estados Unidos y también el lado mediático de este nuevo siglo. ¿Cuál es tu perspectiva de esta triada? Bueno, como tiene que complejizarse un poquitito más, pero no es triada, sino al menos un hexágono tal vez. ¿Por qué? Porque para entender un poco cómo funciona la hegemonía estadounidense, tenemos que entender que, contrario a la opinión popular, la hegemonía estadounidense no es un bloque homogéneo de magnates que están todos de acuerdo y que tienen una agenda conjunta y que, pues no sé, que deciden después del partido de golf qué van a hacer y lo aplican. Eso nunca ha existido. La hegemonía estadounidense siempre ha sido un espacio de conflicto de élites. Y ese espacio de conflicto de élites había siempre encontrado en el Partido Republicano y en el Partido Demócrata espacios para establecer lobbies, para ejercer sus influencias, y de esa manera pues iban digamos ajustando el funcionamiento de la hegemonía estadounidense como un sistema complejo de interacción, de negociación, de conflicto y de competencia feroz entre ellos. Y además el sistema estadounidense ve ese sistema de competencia como algo esencialmente bueno para el funcionamiento de su política. Es decir, no tiene ningún mecanismo para aminorar, sino lo promueven la competencia, promueven el liderazgo. Por eso tienen estos sistemas electorales de el ganador toma todo, que hace que pues, un estado con una diferencia de unos cuantos cientos se pone totalmente rojo o totalmente azul. Aunque la diferencia sea muy poquita, no tienen ellos matices para determinar la pluralidad o tener balances de poder. El que gana, gana todo. Y eso, pues, ese es el funcionamiento estadounidense. Aplica también en el sistema mediático, aunque no tan institucionalizado. Y bueno, pues había una historia de que prácticamente todo el sistema mediático estaba pues relacionado con dos grandes polos que eran Nueva York y Los Ángeles, y pues bueno, pues tenía que ver con una cultura popular, digamos, hollywoodense, y una cultura culta, digamos, neoyorquina. Y entonces, pues ocurrió todo, ¿no? O sea, Estados Unidos no solamente es la principal potencia militar del mundo, sino también la principal potencia mediática del mundo, precisamente por la manera en la que ellos lograron crear la sensación de que todos esos productos culturales eran universales, nos correspondían a todos y los tenemos en muchos ámbitos. En México se siente particularmente más por nuestra proximidad.
Ahora, entonces, por lo tanto, esos poderes políticos y mediáticos en Estados Unidos se expresaban en alianzas con personajes y grupos de poder en México. Se expresan. Y esos grupos están interactuando y pues tenían unas reglas claras, más o menos, funcionales, que, pues bueno, por esquematizar, pues todo parece indicar que de Miguel de la Madrid hasta Peña Nieto eran, digamos, un espacio relativamente estable en donde pues, había ciertos acuerdos entre demócratas republicanos, entre los partidos en México, pues buscaban maneras de ir consiguiendo sus avances de negociación y pues más o menos estaba funcionando bien. Pero de pronto ocurre el Brexit, ocurre el primer triunfo de Trump, ocurre el triunfo de López Obrador en México y por lo tanto las reglas como venían funcionando en lo que solemos decir neoliberalismo cambian. Y pues, no tienen muchas cosas en común, pero sí tienen elementos como soberanía, elementos como participación de las empresas en sintonía con cuestiones estratégicas del gobierno. Entonces, como que durante el periodo que llamamos neoliberal, aunque sí había siempre una alianza y que podríamos considerar a los medios y al gobierno como dos componentes del Estado, pues también en el liberalismo les gustaba caminar a cada uno dentro de su campo y dentro de su código, y ahora estamos viendo cómo se está traslapando o invadiendo el sistema mediático al sistema político. Y entonces, bueno, de las tres cosas que me planteas, yo te digo que serían 6, al menos, porque estos grupos de poder no están en sintonía, no están en un estado de paz, sino están en un estado de conflicto. Y se reflejan en otras partes del mundo, se reflejan en la parte mediática, se refleja en la frontera, se refleja en actividades criminales de drogas, de personas, de armas, acuerdos que estaban funcionando más o menos, se están reacomodando, no muy pacíficamente. Entonces, ese es el momento en el que estamos, es un momento de gran conflicto, en donde las élites mexicanas pues, tienen también que estar muy alertas para no perder su posición, pero ya no tienen los caminos que solían tener para negociar con el poder político. Hoy Donald Trump tiene el poder de decidir la agenda internacional. Lo que dice se vuelve noticia y no necesita verificación incluso lo que dice, ¿no? Por ejemplo, las declaraciones sobre que habían destruido un barco en Venezuela las dio él de primera mano, en vivo y tal, y no hay comprobación de que se destruyó ni claridad del conflicto. Y sin embargo tiene el eco suficiente en el sistema mediático que es que aunque Estados Unidos esté en una crisis hegemónica, sigue teniendo, ¿no? Si salen los canales de Estados Unidos, va a tener una correspondencia en canales latinos y a su vez en las agencias que van a reproducir la nota para América Latina. Entonces esta idea de que las redes sociales y el internet son asequibles a todos, ¿no? Sigue dominando hoy en Estados Unidos la agenda Trump, pero también los dueños de esas redes sociales llevan en un sentido la agenda, incluso aunque sea contra Trump, ¿no? Por ejemplo, en el caso de X, de X ahora, antes Twitter, ahora X, ¿no? O sea, la lógica del discurso mediático sigue atendiendo a estos personajes como hegemónicos y a su vez la estructura tecnológica depende de los servidores, o sea, dependemos de los servidores de Estados Unidos para recibir esa información que después reproducimos.
Esto pasa mientras reconocemos que hay una guerra mediática contra nuestros países, ¿no? Que se aplican golpes de Estado a través de los medios, que decidir la agenda, como lo señalas, es decidir también el poder político, pero estos corporativos aparecen ajenos al poder. Entonces, ¿qué herramientas tiene un país como México para hacer un frente o para limitar las estructuras tecnológicas e informativas que siguen determinando en los medios lo que incluso pasa en su país? O sea, la noticia más reproducida sobre México no la va a producir México, la van a producir las agencias de Estados Unidos sobre lo que quieran decir de México. Y sin embargo, México reconoce como un problema nacional el tema de la información. Entonces, no sé si me alargué en la pregunta, ¿qué herramientas se tienen realmente para poner un límite a ese poder hegemónico político? Pues, tan buena pregunta y tan mala respuesta. La respuesta es no sé. pero tratando de dilucidar, aquí has dicho varias cosas que son importantes como de separar para entenderlas como fenómenos diferentes. Por un lado, por lo que hemos entendido de las corporaciones mediáticas hegemónicas, por ejemplo, los canales televisivos y todo el conglomerado que hay adentro de, no sé, de Disney o de cualquiera de estas grandes 6 corporaciones estadounidenses que tiene como sus temas y luego sus canales y luego sus maneras de llegar, cada uno funcionando complementariamente. Lo primero que tendríamos que decir es que paradójicamente yo sí creo que ellos tienen problemas técnicos de la amplificación de los mensajes. Y por lo mismo, pues por eso es que pues, si tú tienes un noticiero, tienes 22 minutos y tienes que hablar de noticias locales, nacionales, internacionales, el clima, los deportes y el show, ¿no? Y entonces pues te quedan segmentos de 4 o 6 minutos. Y entonces en la zona internacional, pues, por ejemplo, en una semana como la que estamos ahorita, no sé qué tan atemporal sea esta entrevista, pero en esta semana, en el terreno internacional, tenemos la población nepalí linchando a sus élites, la población francesa cerrando carreteras y manifestándose en las calles, tenemos los levantamientos en el sureste asiático, en Camboya, tenemos por supuesto la guerra en Ucrania, tenemos el genocidio en Gaza, etc. Entonces tú piensas como un técnico de noticiero y dices, yo tengo 6 minutos, ¿qué voy a poner? Y te llega la instrucción, por lo que sea, que dicen, y por favor, que no se te olvide meter a México, o que no se te olvide meter a Venezuela, o que no se te olvide meter a... Y entonces tú, a ver, pues México, ¿qué puedo jalar de México? Pues bueno, 20 segundos de una explosión de una pipa, ¿no? Así rapidísimo. ¿Cómo representamos a México? Pues con lo que tenemos, nuestros fondos sepia, nuestros colores que muestran a un México árido, poco civilizado, etc. Todo eso que ya está en sus bases de datos. Entonces, paradójicamente, y todo esto para decirte que la paradoja del sistema mediático es que aunque actúa políticamente sin duda, las decisiones que va tomando para su posicionamiento geopolítico no corresponden necesariamente a decisiones políticas, sino técnicas del sistema mediático, propias de la dificultad de decidir qué segmento vas a utilizar de esto, qué fotografías vas a utilizar para aquello, etc. Y además, pues, todos los que han vivido en algún, no sé, en alguna radiodifusora, ¿no?, saben que todo es para ayer, ¿no?
Entonces tienes que resolver, meter la foto, tienes que resolver, meter el video, tienes que resolver, y pues lo haces con lo que tienes a la mano. ¿Y qué es lo que tienes a la mano? Pues el archivo de Associated Press, que ahí es donde está todo, pues, ¿no? Es fácil. ¿Para qué te vas a complicar o para qué vas a tratar de generar un archivo propio si eres un canal pequeño? Entonces, todo esto para decirte que ese tramo tiene problemas prácticos, logísticos, técnicos, que no necesariamente obedecen a una conspiración o a una cuestión política. Posiblemente la primera instrucción tiene que haber algo de México, ahí es donde está la política, pero a lo largo del funcionamiento del sistema no vemos esas decisiones políticas de manera tan clara, tan evidente. Perdón por la respuesta larga para un pedacito. Ahora, ¿cómo pasa que Estados Unidos está consiguiendo de esa manera que el funcionamiento del sistema haga que todos tengamos que estar recurriendo a sus plataformas, a sus bases de datos, a las notas que ellos dan? Porque nosotros no vamos a generar la nota sobre Nepal. Entonces, pues, si tienes que meter a Nepal en tu noticiero, pues recurres a quien está generando, a las agencias. Entonces, bueno, todo esto para decir, entonces ellos, no sé si lo sabían, no sé si eran tan listos, no sé, pero a final de cuentas ahorita lo que sí pasa es que todas estas corporaciones están al interior de una legislación estadounidense y particularmente californiana o neoyorquina. También un poquito ahora para América Latina, Florida y Texas. Pero por el funcionamiento legal de Estados Unidos, sí importa mucho dónde está la razón social de la empresa en cuestión. Porque las leyes en California son distintas a Texas, son distintas a Nueva York, son distintas en Florida. Y los 4 estados tienen un gran interés en diferentes temas de América Latina. Eso hace que en América Latina no sintamos esa... en la voz popular se decimos, Estados Unidos nos está haciendo esto, y también decimos América Latina. Pero si lo vemos a fondo, sabemos que América Latina pues reacciona de manera muy diferenciada si es Ecuador, si es Perú, si es Colombia. Es decir, no hay una respuesta latinoamericana frente a nada. Nunca hemos estado juntos para una cosa, ¿no? Entonces es muy extraño porque seguimos siendo Latinoamérica, pero no podemos actuar conjuntamente en prácticamente ningún tema. Y en el tema de la información, pues tampoco. En el caso de México, nosotros ahorita estamos teniendo el problema de que muchas de las empresas, por el Tratado de Libre Comercio, por la manera en que se estructuró comercialmente las alianzas comerciales entre México y Estados Unidos, muchas empresas crearon razones sociales en México o en otros estados de la Unión Americana para facilitar la transmisión de cosas. No sé, entonces Fox tiene Fox Sports y Fox Sports pues transmite deportes. Y Disney, por otro lado, pues tiene ESPN y transmite otros deportes. En Estados Unidos se ocurre una fusión, compra-venta de acciones de diferentes corporativos asociados a esta cosa, y Fox y ESPN en Estados Unidos siguen operando como corporativos diferentes, pero cuando ocurre en México esa alianza de acciones, resulta que la autoridad mexicana dice, oye, pero espérame, tú, Fox Sports y ESPN tienen el mismo dueño y por lo tanto pues, van a ejercer una práctica monopólica en México. No autorizo que Fox Sports tenga, que funcione como está funcionando en Estados Unidos. Y entonces, pues las élites mexicanas se acomodan y dicen, bueno, pues entonces que la compre tal grupo, Bloomberg o Financiero, y
Y de esa manera surge una nueva cosa que se llama Fox Sports México. Y empieza el desorden, y hay un Fox Sports México, un Fox Sports Cono Norte, un Fox Sports USA, y porque las legislaciones al interior de América del Norte no están todas compactadas. Yo me imagino que esto que te estoy platicando del terreno del entretenimiento ocurre también en el terreno de lo informativo desinformativo. Cómo adquirimos nosotros los contenidos que se están reproduciendo en las diferentes corporaciones mexicanas para que estén tan sorpresivamente alineadas, estoy siendo irónico, con New York Times, con Washington Post, con Los Angeles Times, con Chicago Tribune, con Fox News, con CNN. Entonces, pues ya, si nosotros pudiéramos hacer la investigación, si tuviéramos los recursos para hacer la investigación, encontraríamos seguramente, la hipótesis sería que los grupos al interior, o sea, los grupos de personas al interior de los grupos mediáticos, radiofónicos, televisivos, de periódicos mexicanos, seguramente están vinculados vía acciones, vía otras empresas aledañas, andamios, para, pues no sé, los cables, las cámaras, poner los sets, no sé, todo eso que hace que funcione, poder estar transmitiendo. Es decir, el sistema mediático no nada más es acerca de estar transmitiendo, sino es acerca de crear todo ese universo en el cual nosotros sentimos que el que nos lo está diciendo es confiable, pues sabe lo que está diciendo. Te ponen en la opinión, en la opinión de fulanito de tal. ¿Y qué es lo que te dice fulanito de tal? Pues lo que está revisando, ¿no? ¿Y qué es lo que está revisando? Pues está revisando Washington Post, New York Times, CNN. Entonces, paradójicamente, tal vez no lo hace a propósito, tal vez sí. Pero yo pensaría que más bien, pues esta opinión es, pues ven a ver, tomo de lo que tengo a mi alcance, y los que están produciendo más rápido la información es lo que yo tengo a mi alcance. En México no producimos casi nada de información internacional, producimos información local, pero no sabemos cómo producir información internacional. Entonces la imagen de México en el mundo está producida desde Estados Unidos, también desde España, mucho. Y ellos pues deciden cuál es la imagen de México en el mundo. Nosotros prácticamente no aportamos ahí. Y ahora sí ya, habiendo acomodado todo eso, pues entonces para tu pregunta, pues el gobierno mexicano tendría que poder generar alguna forma de facilitar el acceso a contenidos acuñados en México que le ayude técnicamente o pragmáticamente a otros medios, por ejemplo latinoamericanos, a que en lugar de que accedan rápidamente a contenidos producidos en Estados Unidos, pues pudieran acceder a contenidos hechos en México. Pero pues eso pues implica inversión, implica dinero, implica producción, implica que nosotros mismos dejáramos de pensar que lo que tenemos que hacer es jalar la información, sino tratar de producir la información. Ahí entra el pensamiento crítico latinoamericano. Si nosotros seríamos capaces de generar algo como producción mexicana. Ahora, lo hemos logrado en esfuerzos previos a la 4T. Pasó con James Bond y el desfile de Catrinas para una película que de pronto se convirtió ahora en una tradición, ¿no? Y de pronto ya tenemos esa tradición que se conectó pues con la Fórmula 1, se conectó con James Bond, se conectó con los patrocinadores de estos grupos, y entonces se logró
que México se visualizara de ese modo. Se acompañó con las películas estas de Día de Muertos, en fin. Pero, por ejemplo, la película de Día de Muertos que se hizo en México, de bajo presupuesto, pues tuvo que aplazar su salida, prácticamente quedó como un filme, pues así, de bajo presupuesto marginal, junto a la superproducción de Disney, ¿no? Entonces, cuesta trabajo, pero pues es ahí donde está, ¿no? En producción de nuestros propios contenidos, de nuestros propios segmentos informativos, de nuestros propios bases de datos para acceder a imágenes de México que no sean, pues no sé, basureros, enfrentamientos, pueblos abandonados y balaceados, ¿no? Sino tratar de ir modificando eso, no sé. Por ahí iría una potencial respuesta. Perdón que me extendí tanto. No, después del 2018, Andrés Manuel se declaraba víctima mediática, ¿no? Directamente, como parte de los procesos que impidieron que él llegara a la presidencia. Muchísimo tuvieron que ver con los medios, ¿no? Financiamiento de todo tipo, medios locales contra él, medios nacionales, internacionales, en todos los idiomas. Es decir, tampoco, no podemos caer en la conspiración, ¿no? Pero de repente se ve como una orquesta tan consensuada hasta internacionalmente que uno ve con claridad que, bueno, cuando se proponen un objetivo sí lo logran, ¿no? Y él reconocía que había una guerra mediática y en 2018 empiezan las mañaneras para hacer esa resistencia, ¿no? Para decir, yo tengo que salir diario porque tengo que luchar contra eso que se dice contra mí, que puede resultar en mi contra como el límite que yo caiga del gobierno porque la gente crea y por tanto yo pierda legitimidad y demás. Claudia reconoce la misma lucha y hace las conferencias. Entonces hay es como si diario viéramos la reunión con los militares porque están reconociendo que estamos en una situación de frontera peligrosa. Digamos, las mañaneras son más amables que ver el territorio de guerra, pero irían en este sentido, ¿no? Hacemos la mañanera para evitar esta guerra que puede perjudicar al gobierno a la larga. Y entonces, bueno, ahí informan los secretarios e invitamos a los medios para que eso sea plural y le damos voz a todos. Y en los medios públicos ponemos una agenda de opinión que sea mucho más crítica y tenemos análisis. Pues entonces ya, entonces ¿qué nos falta si tenemos esa serie de elementos ya oficiales, estatales, en un contexto como el que has mencionado, de toda esta problemática corporativa, hegemónica? ¿Hacemos algo? ¿No lo hacemos? ¿Eso que hacemos es suficiente? Aquí además contextualizaría que a Trump le pasó algo parecido que a López Obrador. Las principales compañías mediáticas, y aún ahora, por ejemplo, ya siendo Trump presidente y uno de los hombres más poderosos del mundo tal vez, se enfrenta a Murdoch, que es pues, un magnate de los medios, y todo el tiempo Trump se presenta frente a su grupo como en resistencia a estos medios tradicionales. Y por eso utiliza su propia red social y por eso utiliza X, etcétera. Porque visto desde Estados Unidos, para nosotros como latinoamericanos es muy claro que ellos son la hegemonía, pero visto desde adentro de Estados Unidos, los medios hegemónicos operan de una manera muy parecida a como operan en México. Los canales de televisión, no sé, en los hoteles o en las diferentes audiencias operan, de hecho van marcando la pauta de cómo, pues no sé, de los encuadres y las cosas que hay que hacer, pero la cuestión es que Trump también se percibe a sí mismo y con sus seguidores como en resistencia a ese poder tradicional. Entonces lo que se parece en Trump y López Obrador es que ellos supieron leer que no iban a poder
acceder al poder, porque esos medios nunca iban a ser sus aliados. No iban a poder cumplir con las reglas, digamos, de todo el periodo previo, en donde pues cada nuevo representante político, pues institucionalmente era involucrado en las redes de poder, vamos a decir, ya establecidas o tradicionales. Y no sé, estamos hablando a nivel nacional o internacional, pero ocurre, por ejemplo, también en una gobernatura. O sea, un gobernador de cualquier estado llegaba a la gobernatura y automáticamente su investidura lo dotaba de un conjunto de redes de poder que incluía la cuestión mediática, los periódicos locales, el canal local, etcétera, y lo ejercía de manera, digamos, espontánea, natural, no tenía que hacer nada para conseguir esos espacios televisivos o periodísticos. Pero con la 4T en México y con el trumpismo en Estados Unidos, estos sistemas se cierran a esos mensajes y le dicen, no, aquí, perdóname, pero aquí tú no me vas a, yo soy tu rival y yo no te voy a dar el acceso a los canales, ni a las editoriales, nada. Yo te veo como mi rival. Y entonces los dos personajes, tanto Trump como López Obrador, se parecen en que tuvieron que construir un aparato paralelo que le disputara la opinión pública al grupo hegemónico mediático, en cada caso. Y al triunfar en su estrategia vía redes digitales principalmente y vía ocupar los espacios todos los días diciendo lo que fuera, ¿no? Un mal chiste, una equivocación, o sea, pero la clave sigue siendo para Trump y también para Claudia ahora, asegurarse de ser los que van marcando la nota de todos los demás, de que todo el mundo tenga que decir, Claudia, que Trump dijo que los aranceles van, y todos, pero no puede ser que los aranceles vayan, que ya no van, pues que se decida, por favor, que siempre sí van, ¿no? Entonces tú dices, caray, pues, o sea, lo único que está asegurándose es de que te mantengas hablando de él, no de si es coherente, no de si es factible, no de si es... no, es estar hablando de lo que él está diciendo. Y de alguna manera, pues López Obrador fue un gran maestro de ese manejo, un gran maestro, o sea, se hablaba de lo que él establecía. Y a pesar de que hubo intentos de algunos periodistas en varios momentos de llevarlo a su terreno, pues López Obrador siempre fue muy hábil, muy ágil para no ir a los terrenos de los debates que le ponían. Y entonces desde afuera, o lo que antes era el sistema mediático mexicano, que se sentían todopoderosos y que siempre les hacían caso y que todos caían como abejas en la miel hablando de lo que ellos decían, pues empiezan a decir, nos está ignorando, es que no nos contesta, es que no nos dice. Y entonces la gente empieza a decir, me cae bien que no les conteste, me cae bien que no. O sea, se generó ese movimiento de sensación de sí está resistiendo esta hegemonía mediática, que en el arroz popular la paradoja es que pues, cualquier persona en el metro, en los paraderos de autobuses sabe que básicamente los medios mienten, ¿no? Y es algo que, pues, con lo que hemos vivido toda la vida. No tenemos que hacer ninguna investigación de la opinión pública, ¿no? O sea, todos sabemos eso, ¿no? En realidad lo que sorprende es que si sabemos que los medios mienten, ¿por qué a veces les creemos? ¿O cuándo les creemos? ¿No? Y eso es lo que resulta pues, extraño y que podría también ser motivo de una investigación para entender esa naturaleza que yo pensaría que no es una cosa cultural, sino de clase. O sea, lo vi en Inglaterra, lo veo en México, lo ves en Estados Unidos, la gente que está sobreviviendo semana a semana y que está esperando llegar al próximo viernes,
pues básicamente sabe que le están mintiendo, ¿no? A mí me tocaba una vez en una comunidad en Guerrero, donde no había electricidad, y ya hace algún tiempo, y tenían unos acumuladores de auto para prender la televisión, y entonces todos los días usaban un acumulador para ver la telenovela nocturna, y de esa manera veían el acumulador, pero tenían 2 acumuladores para los días en que jugaba la selección y poder prender la televisión para el primer tiempo y luego para el segundo tiempo. Pero en ese contexto de pobreza, yo decía, ay, Dios mío, pues ¿cómo le haces con los niños que ven estas cosas en la televisión, de la telenovela, las casas, las mansiones, ¿cómo lidian con eso? Y ellos me decían, pues muy fácil, es mentira. Y yo, pues sí, es mentira, ¿no? Es así de sencillo, es un mundo de ficción. Y si se presenta como un mundo de ficción, pues no tenemos dificultad. En dónde se mueve el mundo en las redes digitales es que ahora, ante tanta incertidumbre, ante tanta confusión, paradójicamente, pareciera que estamos buscando en los medios, en los videos, en los tweets, en los TikToks, una certeza transitoria, momentánea, sentir que estamos entendiendo algo. Y entonces ya se nos olvidó, pues, es el medio de las redes digitales. La gran diferencia del medio digital y del medio televisivo es que en el medio digital creemos que ahí está lo confiable, creemos que ahí está lo que se está diciendo afuera de la hegemonía de las corporaciones mediáticas. Entonces le damos más confiabilidad. Y si la persona que está dando el mensaje dice, yo trabajé aquí, súper confiabilidad, ¿no? Aunque sea solo una opinión, aunque tú puedas poner encima todas las estadísticas y muestres que su caso es un caso súper excepcional, se genera esa interacción personalizada que genera credibilidad. Y entonces, por eso Trump, López Obrador y muchos otros actores a nivel internacional han descubierto que la manera de que los electores y los usuarios de las redes se conecten con ellos, sientan su honestidad o su sinceridad o su confiabilidad, es precisamente no estando en los medios digitales más que para mensajes muy específicos. Entonces, yo creo que se volvieron supermaestros. López Obrador y Trump son de los más grandes exponentes de ese arte del manejo de los medios digitales en nuestro tiempo, y tienen otros muy buenos exponentes como Erdogan en Turquía o como el propio Netanyahu. Son personajes que le han aprendido, le han agarrado el modo, funciona en su segmento, y nosotros sentimos que es como un pensamiento, nos sentimos en intimidad y no sentimos el dominio al que ya estábamos vacunados de la radiodifusión o de la televisión, como que ya ahí ya estábamos vacunados, y ahora pues nos tenemos que vacunar de las redes digitales. Voy a cerrar con esta pregunta sobre esto último que dices. ¿Crees que hoy vivimos en la hegemonía de la mentira o siempre ha habido eso? Bueno, siempre ha habido, ¿no? Pero sí se ha hecho mucho más complejo e interesante ahora estudiarlo, ¿no? Siempre ha sido, o sea, por ejemplo, de filosofía, perdón, aquí espero no ponerme muy abstracto, pero, o sea, ¿qué es la mentira? Y, ¿no? O sea, cuando nos vamos a lo... O sea, no sabemos qué es la verdad. Y entonces pues hemos hecho disertaciones sobre qué es la verdad. Pero cuando nos preguntamos qué es la mentira, descubrimos que en el mundo de la mentira pues hay desde inexactitudes hasta ficciones totales. Es un universo gigantesco de
de mentiras, ¿no? Y entonces, pues, a veces pasa, por ejemplo, con mis amigos de la investigación científica, que dicen, no, pero es que eso de la posverdad y todo eso, no, son mentiras. Y yo, pues bueno, sí, pero hay de mentiras a mentiras, ¿no? Y no es que estemos trabajando en un terreno de lo verídico, de lo confiable, sino estamos trabajando en el terreno de lo transitorio y de lo fugaz. Entonces, no sé cómo vaya a ser. Por ejemplo, a lo mejor nosotros como mexicanos teniendo la posibilidad, porque no es que la tengamos, la vamos a tener que reconstruir, pero a lo mejor si nosotros nos conectamos con los pueblos originarios y entendemos cómo los pueblos originarios se lidian con ese tipo de temas, podríamos llegar más lejos que si seguimos tomando ideas de la modernidad europea, en donde definitivamente no tenemos pues a dónde hacernos, porque la mentira como se nos presenta en la modernidad pues es un tema así esto es lo verdadero y tenemos estas instituciones para validar lo verdadero y esto es lo falso, y quienes están en lo falso pues son ignorantes, incivilizados, primitivos, cualquier cosa. Y pues eso evidentemente ya no funciona para nada, y menos en países como el nuestro, en donde sí tenemos recursos, digamos, ancestrales o civilizatorios o culturales para lidiar con esos asuntos. Entonces, sí creo que la modernidad basada en los griegos, estaba pensada para pensar que lo verdadero estaba asociado a lo permanente, a lo estable, a lo que duraba más, a lo más duradero. Y pues hemos visto que en la tradición de los pueblos chinos, en la tradición de pueblos africanos y seguramente también los pueblos originarios de América, podríamos encontrar formas de verdad que no estén asociadas a esa estabilidad. Y entonces, regresando a eso, nosotros ahorita estamos buscando en la transitoriedad de un video la certeza, y cambia, y cambia, y cambia. Pero no hay problema porque nosotros vamos como fluyendo dentro de esas certezas que nos va dando una narrativa que nosotros vamos creando y que el algoritmo va identificando, los algoritmos van sumando y van diciendo, sí, aquí van las líneas narrativas de este sector. Y entonces, pues démosle, ¿no? Démosle. Pongamos ahí a Taylor Swift, pongamos ahí lo que sea, y se va haciendo súper interesante, digamos, la diversidad cultural, las identidades, todo lo que nos brindan los medios digitales en las comunidades digitales está siendo cada vez más rico, más interesante, más vivible, nos gusta. Obviamente las nuevas generaciones pues la están potencializando a grandes niveles. Entonces, pero todo eso está basado en una idea de verdad que no tiene nada que ver con la modernidad ni con los griegos de estabilidad, durabilidad, sustancia. Es decir, la tradición filosófica europea moderna no nos ayuda para estas cosas. Y entonces sí nos ayuda Byung-Chul Han, nos ayudan autores, digamos, no tan convencionales, porque por la paradoja de que la verdad ahora es súper transitoria y muy veloz, y podemos naturalmente lidiar con ello, crear narrativas, hacer ficciones, suenan coherentes, nos sentimos tranquilos porque tenemos una narrativa coherente con nosotros, cada quien, pero pues el poder pues de esas narrativas y dice, yo quiero controlar esas narrativas, ¿no? Y entonces Zuckerberg quiere ponernos un acompañante de inteligencia artificial para asegurarse de que tengamos todos
alter ego, o una pareja, un Pepe Grillo o algo que le sirva de andamio, lo que sirva, que le sirva para mantenernos en control. Porque no, ahorita la paradoja de las ficciones es que no se pueden desbordar porque te pasa lo de Nepal, que te pasa la primavera árabe. Y en México, por ejemplo, pues estamos todo el tiempo sobre la delgada línea roja de dónde se puede desbordar. En cualquier momento se puede desbordar porque todo está súper frágil. Entonces, creo que va por ahí. Perdón que otra vez me extendí y que me fui muy profundo, pero es que el problema de la verdad y de la mentira radica en que en el mundo occidental la verdad es una cosa duradera. Y en el mundo actual la verdad es una cosa transitoria. Y tenemos que estar cambiando, ¿no? Como Groucho Marx, que decía que estos son mis principios, pero si quieres, tengo otros. Muchas gracias, Juan, por esta entrevista. Pues espero que nos deberías en capítulos 2 para seguir en el tema de la espero verdad. no haber sido muy confuso. Gracias a ti, perdón por extenderme tanto en tantas cosas. No, pero bueno, muchas gracias. Gracias.